Demetrio no estuvo la pasada, Ale sí. Persona detrás del Xiaomi que no sé bien quién es. Este, lo que estuvimos haciendo fue revisar como el prefacio, el prólogo. Y pues nos detuvimos en ver cómo se podía traducir la última línea y en eso nos debrayamos un rato. El video está subido. Entonces hoy vamos a iniciar directamente con el primer parágrafo, ¿no? Eh, yo quería iniciar preguntándoles o contándoles un poco como si se han puesto en duda para qué sirve la historia. O sea, ¿por qué quiere Nietzsche hablar de historia? ¿Y a qué se está refiriendo con historia? Y en nuestra vida cotidiana, en tercer lugar, ¿qué es lo histórico? ¿No? ¿Qué es la historia? En el sentido más sencillo de eso, ¿qué es hacer historia? ¿Qué se les ocurre? Porque como que estamos sobre las sociedades de la historia, en el sentido, ¿qué digo con eso? Como de, estamos muy habituados al discurso histórico. O sea, ya crecimos de facto en sistemas educativos en donde la historia pues forma parte de la carga curricular, ¿no? Y además parece que tiene un papel súper importante. Entonces nos aprendemos fechas, datos y sabemos qué es la historia casi con naturalidad, ¿no? Como de claro, historia. Pero, pues, ¿por qué hacemos historia? ¿No? ¿Para qué? Sí, Demetrio quería hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, eh, sí, a mí justamente esa fue la parte, luego, o sea, me quedé ahí como clavado al principio, ¿no? Es verdaderamente emocionante ahí cómo inicia, ¿no? Pensé justamente en Jesús, ¿no? Sobre todo lo espinosista, ¿no? Que ahí se muestra a Nietzsche, ¿no? El, eh, la historia para la vida, ¿no? La historia para aumentar nuestro propio conatus, ¿no? Nuestra propia actividad, ¿no? Entonces, Ah, yo, por ejemplo, y tal vez, no sé si sirva mucho de esto, ¿no? Pero es como experiencia personal, ¿no? El hecho de, pues, estar en contacto, por ejemplo, yo estoy dando clases en bachillerato y entonces justamente luego aparecen estas cosas, ¿no? De que tenemos que dar historia, ¿no? Y demás, o cualquier otra materia. Y justamente cuando ves a los chicos, de repente estas críticas que ya están ahí en Nietzsche, ¿no? De que como... ah, ¿cómo son o sea, reciben información que no, que no aumenta su conatus, ¿no? Que no aumentan su propia actividad creadora, ¿no? O sea, como, ¿para qué tantos datos, ¿no? ¿Para qué sirve la historia si no es para ah, generar algo en la propia vida, ¿no? Algún tipo de actividad o algún tipo de impulso, inclusive algún tipo de acción, justamente en la cuestión política, ¿no? Y justamente por las fechas en las que estamos, nuevamente, ¿no? ¿Para qué recordamos cierto tipo de eventos? Y bueno, nada más eso. Sí, exactamente. Es que está bien curioso, ¿no? Porque primero que nada hay que entender la situación del texto, ¿no? O sea, tiene enemigos concretos y está hablando de historia por motivos que conciernen sobre todo a su época, ¿no? Porque pues era la época del hegelianismo. Pero eso es lo más fácil de rastrear. O sea, en última instancia como que habría que preguntarse qué es la historia para nosotros culturalmente. ¿Por qué? Por lo que les decía nuestro encuentro pasado, que era como de sí, claro, no es sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, sino sobre la utilidad y el perjuicio de las ciencias históricas para la vida. Entonces está hablando de historia científica, pero parece que al mismo tiempo está hablando de otra posibilidad de hacer historia, ¿no? Es decir, no descarta la función de la historia, sino dice, vamos a examinar cuáles son sus ventajas y sus desventajas. Entonces yo me quedé pensando, ¿pero qué es hacer historia? ¿No? O sea, pues son una pregunta bien mensa, ¿no? Pero real, ¿qué es hacer historia y por qué es tan importante? ¿Para qué lo hacemos? Porque hacemos historia, bueno, desde que existe como la experiencia occidental, desde los griegos, ¿no? Y luego ya lo que hacemos desde el siglo XIX, desde el siglo XVIII, pues es ciencia histórica, que eso es otro problema muy interesante, ¿no? Pero ¿qué demonios? ¿Por qué estamos haciendo historia? ¿Para qué? Vas, Jesús, vas. Este, a mí, bueno, yo ahorita que ando dando la clase estoy dando una
asignatura para chicos de quinto semestre, reflexión filosófica sobre Dios, para seminaristas, y haciendo un recuento en torno a cómo pensaron los filósofos la eternidad, específicamente cómo es que Parménides habla del nun est di, ahora es, no pudo haber sido, no podrá ser, no podrá ser, es ateleos, de hecho habla de que el ser es ateleológico, no tiene finalidad porque tendría que dejar de ser, sino que en estos momentos es y no hay más. En Platón, cómo apela con la palabra griega aeon para hablar de la eternidad, en el demiurgo, perdón, en el diálogo del Timeo. Aristóteles cuando lo liga con el movimiento, Plotino cuando lo liga también con la eternidad y con las hipóstasis. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención, y no sé qué tan cierto sea, pero al menos me generó mucho ruido, y pienso investigar más al respecto, es la concepción histórica a partir de Agustín de Hipona, en la ciudad de Dios y en las confesiones. Pareciera que en muchos aspectos pues, es un mero platónico ya, o neoplatónico. Así, la eternidad de Dios es que no pudo haber sido, ni será, etc, etc, etc. Pero algo de lo que me pude dar cuenta al releer a Agustín es justamente cómo es que él sí considera que el tiempo está ligado precisamente al yo. Una de las palabras que más aparece en las confesiones es ego. Yo caigo miserablemente, yo soy una carga para mí mismo, yo soy una pregunta para mí mismo. Y en un estudio que leí sobre San Agustín de un intérprete, el intérprete decía, no sé qué tan cierto sea, que la gran novedad de Agustín es que justamente fue el primer autor occidental, reitero, no sé qué tan cierto sea, en desvincular la reflexión sobre el tiempo, quitándole preeminencia a la astronomía. Porque si se ponen a pensar, el Timeo de Platón es un texto sobre astronomía. Timeo es el experto en astronomía, y así lo dice el propio Sócrates. También Plotino lo liga a la astronomía, y Aristóteles al movimiento también de los astros. Y Agustín lo reivindica en la historia. Y ahí es cuando hace la distinción entre la ciudad humana, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Y cómo la historia linealmente es un constante avanzar para dejar de ser la historia del hombre y llegar a la historia de Dios, que es la historia de la salvación. Es el fin de la historia, si lo vemos así. Es un tiempo que deviene eternidad. Así que yo me quedé pensando en efecto, o sea, historia desde los griegos, ¿no? Desde antes, claro, claro que sí. Pero ligarla con esta cuestión lineal, escatológica y aparte con la cuestión del alma, los judíos lo habían pensado, claro, los cristianos primitivos también, pero me quedé pensando, y reitero, es una mera elucubración, es también una preocupación genuina, ¿qué tanto no hemos dejado de pensar cristianamente la historia? En términos de progreso, en términos de empezamos con la caída y vamos a terminar en una forma salvífica de historia en la que el tiempo se redime a sí mismo. Y no lo sé, o sea, me pareció muy interesante que tantos de estos esquemas no están asimilados en nuestro cristianismo cultural, muy, muy, muy cimentados, no lo sé. Y pensando ya por último en la cuestión de Nietzsche y su crítica a Hegel, ya Rumi nos dirá, pero al final del día siento que también va por ahí. O sea, el cristianismo también está, de alguna forma, más bien, la historia está impregnada de este cristianismo cultural que presupone una causa final rigurosa de la historia y toda esta cuestión que hace Hegel respecto al concepto, que es rara, que es sospechosa definitivamente, que parece tener intenciones políticas muy concretas. Pero bueno, esa ya también es una lectura, ¿no? Pero bueno, nada más me dio la reflexión de qué tanto no hemos dejado de pensar la historia desde este horizonte eminentemente cristiano, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Sí, sí, gracias a los dos. Es que tiene mucho que ver porque cuando pasamos por sobre verdad y mentira, pues estábamos viendo como esta tensión entre mito y verdad, ¿no? Y no es casual, ¿no? Porque sobre verdad y mentira es del 73 y este es del 74, ¿no? Entonces estaban ocurriendo cosas a la par y empiezan a ocurrir paralelismos entre los textos muy raros y como discusiones divergentes en torno a la memoria, al olvido y tal. Pero lo que tienen en común es esta tensión entre que parece que hay una forma en la que narramos la experiencia, ¿no? Y otra cosa que llamamos experiencia y que eso ha sido asimilado en la historia cultural de Occidente de una manera muy particular, que justo tiene que ver con lo escatológico, ¿no?
O sea, es que si ustedes se ponen a pensarlo con detenimiento, pues el cristianismo es historia, ¿no? Es historia de la historia efectiva. Es como de, bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que a partir de Cristo inicia la historia, ¿no? O sea, tenemos esa división histórica tajante en nuestras ciencias históricas. Hay un antes y un después de Cristo. ¿Qué demonios, no? O sea, parece ser que además que es un mito, ¿no? O sea, es un mito que de explicación religioso que ha sido funcional y que ha servido para muchas cosas, pero que finalmente crea una escisión entre aquello que podemos considerar como dado, ¿no? Como que sucedió, como que pasó, y aquello que forma parte como a otra época donde reinaba qué, lo mitológico, lo cual también es una cierta lectura de la división entre pensamiento mítico y filosófico bien raro. Entonces yo creo que esa tensión está ahí y tiene que ver mucho con la escatología porque finalmente se trata, para redundar, del finalismo de Occidente, ¿no? De la teleología, que no está solo en Hegel, por cierto, ahorita que lo dijiste, se está peleando con Niebuhr, que por ejemplo es un historiador kantiano, ¿no? Entonces tiene enemigos concretos. Y nosotros, habituados a leer como ciertos discursos, decimos, pues está peleando solo con Hegel o tal. Pero lo interesante es que está discutiendo con historiadores de su época y los va mencionando, ¿no? Más adelante, en el parágrafo 2 cuando se ponga a hablar de historia anticuaria, monumental y crítica, cada una tiene carita, ¿no? Claro, también son personajes, pero está discutiendo con formas en las que se interiorizaron esos discursos filosóficos en su época, ¿no? Entonces es bien interesante porque Nietzsche no se está deteniendo en un solo tipo de historia, ni solo en la historia, en el hegelianismo histórico, ¿no? O en la historicidad hegeliana, sino que de verdad está problematizando qué es eso de hacer historia, ¿no? Porque ¿qué necesitamos para hacer historia? O sea, la historia es eso que nace de la distinción que te hacemos entre antes y ahora, ¿no? Entre el momento que pasó y el que vino. Entonces, en realidad, no hay nosotros si no hay historia. O sea, tú no te puedes levantar y reconocerte a ti mismo si no tienes historia. Pero parece que lo que está notando Nietzsche es que una cosa es la forma en la que hemos acuñado un sentido específico para hacer historia y otra cosa es lo que lo que la historia hace en nuestra vida, ¿no? Entonces, no manchen, eso está súper bonito, porque ya vimos al inicio del prólogo que quiere que hagamos experiencias intempestivas, ¿no? Donde está utilizando además, todo el texto tiene lenguaje kantiano. Habla de Möglichkeit, der Erfahrung, ¿no? O sea, bueno, eh, pero parece que lo que quiere hacer es liberar nuestra experiencia de una carga que tiene. Y esto de que sea para la vida que siempre parece obvio que es ese para la vida en Nietzsche, ¿no? O sea, ¿qué está llamando vida? Porque está muy indeterminado. Entonces es como, bueno, es muy interesante porque así como lo empieza a problematizar, empieza a hablar como del animal, ¿no? Que además a Nietzsche se le ha hecho un montón de críticas por esta comparación con la que abre la intempestiva, ¿no? Como que el animal no recuerda y el animal es ahistórico y tal. Pero fíjense, por eso les estoy haciendo estas preguntas. ¿Por qué el animal es ahistórico? O sea, finalmente es una figura, no es que lo crea estrictamente o no, sino es que, ¿qué es lo que hace el animal ahistórico? Y nos empieza a describir, bueno, es un poco que no recuerda las cosas, ¿no? O sea, que sigue sobre el momento. Pues es que justo se trata de eso, de que nosotros, y aquí viene una cosa muy importante, que trata de caracterizar la experiencia humana en términos de su facultad para integrar esto dentro de un discurso histórico. ¿Sí? O sea, es como, a ver, se trata de que hacer historia es narrar y es hacer poiesis, ¿no? Entonces, en realidad no se trata, es decir, pasa el intelecto humano a segundo rango. Es como de, bueno, toda esta facultad epistémica sobre la que hemos basado toda nuestra creencia sobre lo que hace el hombre, en realidad es un efecto secundario de una cosa en específico que es nuestra poiesis, la narración. Y la historia es distintiva de ese proceso porque la historia es interpretativa, ¿no? En este parágrafo ya empieza a hablar de horizontes. Entonces creo que es muy importante porque
pese a todo está entendiendo que no podemos vivir sin hacer historia, pero ¿qué es hacer historia? ¿No? Les voy a poner la presentación que estaba como alimentando. Déjenles comparto la pantalla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Siempre lo pierdo. Mm, pa. Compartir. Eh, Fíjate, aquí está. Miren, eh, tenemos que entender que está criticando la cultura filistea versus la cultura superior. Esto porque venimos de primera intempestiva, ¿no? En donde se ha planteado qué es hacer cultura y cómo se puede hacer cultura, ¿no? Y parece ser que la cultura filistea o la Bildung Filisteus es esta cultura de los hombres que creen que saber es acumular, ¿no? Porque estamos en este punto del saber occidental, en donde parece ser que lo que más se insertó en el imaginario es que teníamos que ser cultos, ¿no? Donde culto era saber de todo y saber mucho. Entonces dice, ¿en qué vamos a basar nuestros ideales y modelos de cultura? Y de ahí sale todo el tema de la cultura de la decadencia, ¿no? Sobre qué estamos considerando como conocer, qué estamos considerando como experiencia y qué estamos considerando como vida. Entonces, lo que se plantea es la posibilidad de una cultura superior. En ese sentido, está planteándonos el historicismo científico contra la historia como genealogía. Porque, a ver, la genealogía, y lo dice en este texto, por el parágrafo 8, me parece, la genealogía es el modo artístico de hacer historia. Ahí está la primera definición de genealogía. Como que luego decimos, bueno, ¿qué es eso de la genealogía? Pues tal cual es eso, ¿no? Es una historia con valores, es meterle valores a la historia. Porque lo que dice Nietzsche es que los historiadores de su tiempo pecan porque no valorizan la historia. Entonces, justo este reclamo que Heidegger le hace a Nietzsche como de que, bueno, que es un metafísico porque valoriza, pues a Nietzsche le hubiera dado mucha risa, ¿no? Porque hubiera sido claro, se trata de valorizar. O sea, tú no puedes no valorizar. El problema es que pretendas que existe la ingenuidad o que existe el momento neutro. De hecho, al final de este parágrafo nos los dice, ¿no? Cuando empieza a hablar de lo suprahistórico, empieza a decir, este carácter suprahistórico que se sitúa fuera de los hechos, bueno, ni siquiera hay hechos, hay interpretaciones, que se sitúa fuera de los eventos y los trata de considerar como homogéneos, indiferentes, porque ya conoce como el sentido último de la vida, pues lo único que hace es borrar la experiencia posible, porque todo lo que va a ocurrir siempre ha ocurrido. Entonces, por ahí es como por donde lo estaba llevando Jesús muy acertado, ¿no? Porque tiene que ver un montón con este sentido teleológico insertado por el idealismo alemán, sobre todo, ¿no? O sea, es como de, bueno, es que, por ejemplo, piensen en la teleología en Kant, ¿no? O sea, la teleología se vuelve el principio sin el cual todas las otras críticas no se fundamentan, ¿no? Porque la teleología es lo que tú en tu humana experiencia pones para darle sentido a las cosas. Sin teleología se cae todo lo demás, ¿no? Entonces, como que esto de ponerle un fin a las cosas se vuelve característico de la experiencia humana, ¿no? Y el problema es cómo te explicas ese fin que le pones a las cosas. Porque así como ha sido explicado por el idealismo alemán, por ejemplo, en Kant, es cierto. O sea, pónganse a pensar que, por ejemplo, el tiempo y el espacio en Kant son unidades infinitas, ¿no? Indeterminadas, dadas solo como condiciones de la sensibilidad, ¿no? Pero no hacen historia y es por algo, ¿no? Pues sí, Kant era un teólogo. Y esto, bueno, sigue pasando con el resto del idealismo alemán. Entonces, es interesante porque parece que Nietzsche está examinando ese fin con, no solo con sospecha, sino queriéndonos hacer patente que el fin mismo de la historia es revitalizar la vida y no poner un fin para cortar la vida. Entonces, como que quiere tronar eso y hacerle una torsión para que nos demos cuenta de que lo que hay que hacer es mitos funcionales para la experiencia, ¿no? Eh, Bueno, aquí les puse como eh, esta comparación, porque cuando estábamos pasando por sobre verdad y mentira, Jesús nos habló de que parecía que teníamos una falta de memoria, ¿no? Para recordar aquello, para recordar que las palabras no significan lo que significan, ¿no? Pero aquí nos dice lo opuesto, y dice así tal cual, capacidad de no olvidar. Me fui a los fragmentos póstumos
sobre esa época y tiene un fragmento muy interesante en donde habló de poder de no olvidar, ¿no? O sea, nos falta poder de no olvidar. Decía, digo, ¿qué pedo? Ah, ¿no? Entonces parece que lo que nos distingue del animal, para que vean que no estaba dando vueltas, es que nosotros tenemos ese poder de no olvidar, de acumular, ¿no? Y por eso esta comparación que parece tan arbitraria, porque es claro, lo que nos distingue no es recordar, no es hacer una cognición al respecto, no es hacer una abstracción, sino de hecho nos distingue que no podemos olvidar, ¿no? Es así como, wow, ¿qué? ¿Cómo? ¿No? Entonces me parece muy interesante porque esto de que en sobre verdad y mentira lo tematice como una falta de memoria, y acá casi como su opuesto, en realidad tiene un sentido que yo le he podido dar en español y que faltaría investigar cómo está en alemán, en eso estoy, cuando lo encuentre les informo, ¿no? Pero yo solo lo puedo entender en términos de, no me parece fortuito que, por ejemplo, luego Riquer hable en términos de memoria y olvido, ¿no? Porque no es lo mismo memoria que recuerdo. ¿Por qué les digo esto? Porque Nietzsche, si se fijan, en todo este tratado y en casi toda su obra, sus metáforas son dos cosas, súper espaciales, porque el alemán es espacial, ¿no? O sea, son metáforas de lo plástico, de lo moldeable, ¿no? Y además fisiológicas. Siempre está hablando de sangre, de... o sea, y esto no es fortuito, creo que esas imágenes están dadas por algo y que para traducirlo tendríamos que tener eso más presente, porque en efecto creo que se trata de hacer recuerdos encarnados, ¿no? ¿Qué es un recuerdo encarnado? Pues lo que sirve a la vida, ¿por qué? Porque se vuelve como determinaciones que han construido aquello que comprendemos como una naturaleza, ¿no? Y que nos llevan a ser lo que somos, pero que no son ni inherentes ni dadas y que no se deben de presentar como fantasmagorías que oprimen la vida. ¿No? Como conceptos que en lugar de liberar las cargas para producir experiencia, la frenan. ¿Por qué digo esto? Porque es muy tangible. Piensen que un recuerdo, así como lo está viendo Nietzsche, puede ser el motivo de que, por ejemplo, no podamos vivir nuestra cotidianidad. Cuando cortamos con una pareja, ¿no? Estamos en la escuela o estamos en el trabajo o estamos haciendo lo que sea y de repente es así, cuando Chuchito me daba chocolates, ¿no? O si en este momento estuviera con mi pareja, estaría haciendo tal. En el instante que empiezas a hacer ese ejercicio, saliste de tu presente, ¿no? No estás habitando el presente. Y algo similar parece en un sentido más o menos opuesto. Creemos que entramos a la vida como en laxo, en abierto, como en ceros, ¿no? Pero el hecho es que entramos sobredeterminados. Y parece que en vez de vivir, es decir, como de seguir aquello que nuestros afectos, que la vida, ¿no? Que la voluntad nos va dando, estamos como predefinidos sobre una línea de sentido que ni siquiera podemos asimilar como no nuestra, ¿no? Porque pertenece a un horizonte de cosas que nos llevan hacia cierto lugar. Es así que, por ejemplo, a una chica le van a horadar los oídos cuando nace, ¿no? ¿Y cómo vas a saber que un bebé es niño o niña? Pues porque tiene esos hoyitos y le pusieron una cobija rosa, ¿no? Entonces, visto de esa manera, todo es segunda naturaleza. Es como nunca estamos sobre lo natural, nunca hay algo dado, ¿no? Y esto es un problema, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es como alimentar todo el tiempo esta conceptualización, ¿no? Y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces parece que tenemos una manera de desarrollarnos en la experiencia que está totalmente poblada por cosas que no son, pero nos están llevando a ser. Bueno, esto tiene que ver con que no hagamos una memoria activa, es decir, con que no encontremos una forma de hacer historia, esto es, de recordar, ¿no? Que nos permita activar la vida en su forma de apertura al porvenir, ¿no? Está súper, súper increíble verlo desde ese lugar. Sí, Jesús, dime. Sí, así brevemente, me hace muy interesante todo esto que tú comentas, también lo del Bildungsphilister, porque Schopenhauer justamente también tiene su propio concepto de filisteo y filisteísmo.
Eso viene en los aforismos sobre la sabiduría de la vida, en donde se pone más barroco kantiano y habla justamente de una ficcionalización para presuponer que la eudaimonía es alcanzable, aun cuando desde un punto de vista metafísico, ontológico fuerte, no lo sea. Schopenhauer dirá, bueno, pues al final del día no importa, lo importante es que funcione. Filisteus, ok, Filistois. Este, y en ese sentido, para Schopenhauer, por ejemplo, una de las cosas que critica de la propia Bildung, de la Alemania de su tiempo y de la cultura de su tiempo, y lo pone de manera muy plástica y muy metafórica, es la acumulación de conocimientos. Dice, pensemos en una persona que intenta subir una escalera, lleva una mochila y se va poniendo conocimientos, 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 conocimientos. Va a llegar un momento en el que se vuelva tan pesada que no va a poder seguir subiendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aquel que realmente va liberando la intuición, y ahí lo liga al discurso de la intuición, va quitando, 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 y se va volviendo más ligero, curiosamente. En algún momento lo ayudaron a tener más resistencia, pero en otro puede prescindir de ellos y va ascendiendo. Sospecho que el símil no es totalmente parecido, no es totalmente igual en Nietzsche. No sé bien por qué, pero quizás Nietzsche diría, bueno, ¿y por qué está subiendo? ¿O por qué tendrías que estar subiendo? No lo sé. Pero lo que sí se me hace muy interesante plantear es justamente esta cuestión del filisteísmo y cómo en Schopenhauer también se da una forma de olvido. Es necesario para poder seguir, vamos a decirlo así, conociendo. Y el conocimiento se da realmente a través de la intuición. Y si sobrecargas la intuición con conceptos de la razón, te vuelves totalmente torpe y te vuelves totalmente pedante, por así decirlo. Y ese era mi comentario. No, probablemente tenga que ver mucho más de lo que crees, porque pues justamente piensa en la figura del camello en Zaratustra, ¿no? O sea, el camello es camello porque carga con todo eso. Y un poco esto va de eso, ¿no? O sea, es una pregunta sobre eso que estamos haciendo, ¿qué hace con nosotros? ¿No? O sea, porque es un hecho que no podemos vivir, y lo dice de hecho en la siguiente diapositiva que les voy a poner, dice tal cual, ¿no? Que no podemos vivir olvidando completamente. O sea, y es que esa es la paradoja interesante, porque piensen en la historia de cómo se conformó la cultura, o sea, la cultura occidental. Todo es como, no hay nada más odioso que estar en la facultad de filosofía y escuchar cómo todos repiten esto de lo uno y lo múltiple, ¿no? O sea, como si de verdad dijéramos algo con eso o lo entendiéramos. Pero es que el esfuerzo de Nietzsche aquí, por no pensarlo dicotómicamente, creo que pasa inadvertido. O sea, es como de verdad, no se trata de polarizar la cuestión, porque finalmente, ¿qué es la historia? Sino el testimonio de que hay de venir. Es así de sencillo, ¿no? O sea, la historia es la compilación del cambio. Ahora, la forma en la que hacemos historia es así, tiene determinaciones específicas. Tanto es así que epocalmente ha sido muy diferente, ¿no? Y lo que está notando Nietzsche es que para el momento en el que se encuentra, es como si la historia siempre hubiera sido eso, ¿no? Y lo que estuviéramos viviendo fuera el desarrollo lógico que nos llevó a comprender que historia era compilar los hechos cronológicamente y acomodarlos bajo un supuesto de neutralidad. Y es como de, a ver, ¿eso cuándo pasó? ¿No? Porque piensen, y por eso, si al final seguimos estando lo suficientes, llegaremos hasta el final al nacimiento de la tragedia, ¿no? No manchen, nacimiento de la tragedia es el ejercicio de la historia artística. O sea, es como, yo te voy a vender mi mito de los griegos. No es que eso haya pasado, ¿no? Entonces, eso es lo tremendamente interesante, porque incluso si ustedes se ponen a examinar, no sé, cómo hacían historia los griegos, pues nada que ver con esto, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, ahorita le doy la palabra a Demetrio, es muy interesante porque sí tiene que ver un montón en excesivo grado con el hecho de que, perdón, no le haga caso a eso, con el hecho de que no solo en materia de historia, sino en materia de todo conocimiento, a partir de esta
cerrazón del duelo entre dogmáticos y empirismo, se hizo como esta idea de que se trataba de encontrar una manera más exacta de separar aquello que era natural y dado de aquello que ponemos nosotros, ¿no? Y viene todo el idealismo alemán y entonces creemos que existe la capacidad de hacer metafísicas científicas, por ejemplo, ¿no? Entonces es un momento en el que de verdad creemos que, que quizá habíamos equivocado el paso con respecto a cómo hacíamos historia. Y esto es lo que le está alarmando, ¿no? Que parece ser que por el hegelianismo de su época todo se lee en términos de progreso, ¿no? Como de, es que antes no sabíamos hacer historia, o hacíamos historia con métodos muy precarios, porque lógicamente hay mejores maneras de hacer historia, ¿no? Maneras técnicas. Entonces, pues, en lo primero que está sospechando es sobre por qué llegamos a eso, y además, ¿qué es eso que estamos llamando memoria y recuerdo? Y esta tensión va a seguir hasta genealogía, porque en genealogía el recuerdo, digo, la memoria se va a volver memoria activa para intervenir las cosas, ¿no? Que finalmente también es lo que hace la genealogía. O sea, darle valor a las cosas es darles capacidad de intervención, ¿no? Porque si tú le das valor, lo puedes mover. Piénsenlo en su vida cotidiana. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, el espectro de las acciones humanas en neutral, todo se resuelve. Es decir, el otro día estaba hablando con un amigo y le estaba contando mis dolores, ¿no? Y entonces me estaba quejando mucho y me decía, bueno, eh, de lo que me cuentas noto que estás tratando de entender lo que me estás contando en los términos más generales posibles. Y si yo, por ejemplo, explico por qué mi mamá me trató como me trató en términos humanos, es perfectamente comprensible, ¿no? O sea, puedo decir, claro, era una mujer con cierta perturbación psicológica, pasó por ciertos problemas. Ven, estoy haciendo un ejercicio de neutralización. Estoy distanciándome del hecho para comprenderlo, ¿no? Estoy diciendo, no, pues claro, eh, pues nos trataba mal, nos llevaba con un palo de escoba, hacía muchos maltratos, pero bueno, se entiende por qué, porque tuvo una historia complicada. Ven, es un ejercicio, supuestamente estoy metiendo una inmediación, que es una conceptualización en donde yo la pongo en abstracto y digo, como ser humano que pertenece a este género de personas y vive en experiencias, esto que hizo tiene una explicación determinada. Pero eso le quita el valor para mí, le quita el significado, le quita el sentido y por tanto rompe con mi habilidad para vivir e intervenir ese hecho. Esa es la razón por la que, por ejemplo, muchas personas permanecen en relaciones abusivas, porque pueden hacer esta clase de neutralizaciones, ¿no? Como de, no, 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 es que está ese hecho, ¿no? Y como ese hecho tiene múltiples significados, lo único que tú tienes que hacer es comprenderlo en términos de generalidad humana. Y dicen, "Che, es que ese es el problema. Eso no nos permite vivir. Y piénsenlo, no es muy lejano del kantianismo. En el kantianismo son facultades humanas. Entonces haces una especie de neutralidad, porque dices, bueno, no es lo que dice Kant, pero es el resultado de pensarnos facultativamente, ¿no? Es decir, si nos pensamos de esa manera, entonces todo se trata como de, bueno, la realidad se da en ciertas determinaciones, pero eso no es necesariamente lo que es, ¿no? Sino que es resultado de un uso desmesurado o mesurado de las facultades. Y si luego vemos esto en Hegel, es todavía peor, porque incluso lo que parece que fue de una manera termina por ser una manifestación de algo. Una manifestación quiere decir no es real, porque lo real es lo que se realiza. Entonces vivimos epifenoménicamente en todo, ¿no? O sea, todo lo que haces tiene un sentido que tú ni siquiera conoces y por eso estás obligado a subordinarte a la experiencia tal y como está. Increíble, ¿no? Porque se supone que son pensamientos de la autonomía y de la libertad y de la agencia. O sea, piensen que en Kant todo se trata de tener autonomía, ¿no? Y en Hegel todo se trata de tener libertad, una libertad muy rara, porque la libertad es reconocimiento, ¿no? Pero ese reconocimiento que implica la renuncia al proceso de la conciencia. O sea, ya no importas tú como individuo, ¿no? Entonces es bien interesante porque pese a que son este tipo de pensamientos, no pueden evitar generar ciertos mecanismos
que nos subordinan, ¿no? Y dice Nietzsche, es que si tú no puedes intervenir lo que te ocurre para darle un sentido, no lo puedes mover. Porque en efecto, en tanto yo justifique a mi mamá como ser humano por esas cosas, no le puedo dar un sentido para mí. Un sentido no me hace bien, me provoca un daño, no me puedo mover. Todo esto tiene que ver con el recuerdo, porque el recuerdo es como la repetición conceptual de algo, ¿sí? Así lo está viendo Nietzsche. Es como, bueno, cuando recordamos, hacemos como una determinación epistémica que nos retrotrae como lo elemental del hecho, y esta es la cultura de Occidente, ¿no? ¿Dónde nace el pensamiento metafísico? Ahí, donde tienes que encontrar qué es lo que persiste entre la multiplicidad de las cosas, ¿no? Hay algo que persiste, hay algo que insiste, y eso es lo esencial. Nuestro modo de conocer, al menos a partir de esas determinaciones, quién sabe si habrá otro, depende de eso, de vaciar los hechos y hacer conceptualizaciones. Entonces, nuestros dispositivos del recuerdo funcionan igual, fantasmagóricamente. Perfectamente nos podemos quedar 2 horas viendo a la pared pensando en mil estupideces y no vivir el momento. Y perfectamente podemos sentarnos a escribir nuestra tesis y no escribir nada, porque ya hay exceso de futuro, porque ya hay un plazo, ¿no? Y todo eso es un proceso de conceptualización de esta capacidad que Nietzsche está viendo de no olvidar. Y fíjense qué importante es ponerlo en términos de capacidad. Tenemos una capacidad de no olvidar, un poder de no olvidar. Está increíble, ¿no? Entonces, yo para entenderlo siempre lo pienso así, como nos está invitando a crear memoria. Pero crear memoria es algo diferente. Crear memoria es, si pongo mi mano al fuego, me quemo. Está infundido de sangre, de huesos, de reacciones. No se trata tanto de actuar como si fuéramos animales, ¿no? Como de recuperar nuestra capacidad para sentir el tacto a la piel, ¿no? Para sentir el instante, para la espontaneidad, porque no somos espontáneos. Entonces, las preguntas que están rondando este texto y que yo creo que van a rondar el resto de su obra es, ¿qué es esto de hacer memoria, no? ¿Qué es la historia y cómo podemos hacer memoria de tal manera que esa memoria no nos paralice? Entonces, esto lo he visto recientemente, este texto está muy padre para ver cómo es que toda esta cuestión sobre el ser humano ultraepistémico entra en crisis en esta época. Por otros medios también, con Freud, con Marx, ¿no? Pero es decir, ponernos en estos términos, pues cambia mucho lo que entendemos por endémico al hombre, ¿no? O característico. Eh, y bueno, aquí les pongo como unas palabritas que Nietzsche está utilizando en el primer parágrafo, ¿no? Utiliza Erinnerung para recordar y dice, es posible vivir sin recordar, pero no es posible vivir sin olvidar, ¿no? Sin vergessen. Entonces, pues esto es lo que hemos estado como platicando durante este tiempo. Y luego dice que el animal no sabe fingir otra vez y utiliza la misma palabra que utilizan sobre verdad y mentira, que es Feststellung, ¿no? Y Jesús me dijo que la que él encontró fue Feststellung. Entonces, esto es muy interesante porque además en español las tenemos muy mal traducidas, ¿no? Porque no es fingir en el sentido de mentira, sino es en el sentido de disimular, de disfrazarse, ¿no? Entonces, claro, si leemos esta metáfora del animal con esta pista que es muy diferente, es que lo que no sabe el animal es ser un artista, no sabe inventar, no sabe fingir, no sabe crear. Por eso es ahistórico, porque la historia es simulación, ¿no? Y eso es lo que quizá la historiografía no deja claro, que la historia es pura simulación. ¿Por qué no lo deja claro? Porque, pues así como lo había fundamentado la tradición, parece algo muy natural decir, ah, claro, es que el devenir del tiempo se da en una serie de determinaciones y hechos dados que pueden ser conocidos epistémicamente de manera correcta porque pueden ser agotados, ¿no? Entonces, está bien padre porque la historia como simulación, bueno, yo creo que ya operamos sobre eso, los historiadores ya han asimilado esas cosas, ¿no? Pero en ese momento en el que Nietzsche lo está diciendo, pues ni por acá, ¿no? O sea,
Y también plantear que lo que nos diferencia de las otras especies no es algo así como nuestro ser en el mundo ni nuestro lenguaje, ¿no? Sino la forma en la que intervenimos la experiencia para darle sentido es algo muy particular, ¿no? Además, los que ya están muy sumergidos en Nietzsche o que ya hayan pasado varias veces por ahí, pues es que es la poiesis, ¿no? Pero creo que dejarlo en poiesis se queda corto, porque por algo a lo largo de su obra se pone a hablar de tribes, ¿no? De impulso, de hacer. Y aquí habla de impulso histórico. Fíjense qué bonito, ¿no? Es un impulso histórico. Ni siquiera se trata de que la historia sea algo sustantivizado, dado o una técnica que nos inventamos, sino que tenemos un impulso a hacer historia. Es lo que les estoy diciendo. Yo no me puedo parar y no verme en el espejo y decir soy Rumi. Eso es hacer historia. Hay un reconocimiento, ¿no? Entonces, al hombre ya no lo distingue su intelecto o su capacidad para conocer, sino su aptitud para disfrazar, ¿no? Bonito, precioso, ¿no? Em, y fíjense esta señora cita, ¿no? Yo la tengo en la página 708 de mi edición, es el parágrafo uno, eh, y dice, cuando la muerte aporta al fin el anhelado olvido, con él escamotea a la vez el presente. ¿Se acuerdan de un texto o lo han revisado de Derrida que se llama Aprender por fin a vivir? Ahí Derrida dice que en realidad lo que aprendemos es a morir, ¿no? Porque desde el platonismo, pues todo parece una preparación para la muerte. La vida es la preparación para la muerte, ¿no? Entonces, que vivimos con la pretensión de hacer como una suerte de determinaciones lógicas que nos permitan habitar el mundo sin problemas. Cuando en realidad parece que así como entendemos la realidad, lo único que estamos haciendo es prepararnos para morir. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí la acidez de Nietzsche por algo está hablando de la muerte, ¿no? Dice, cuando la muerte aporta al fin el anhelado olvido, con él escamotea a la vez el presente y la existencia, y así imprime su sello sobre aquel conocimiento, que la existencia no es sino un ininterrumpido haber sido, una cosa que vive de negarse y de destruirse a sí misma, de contradecirse a sí misma. Es Hegel, ¿no? Vean cómo lo dijo, eso es puro Hegel, ¿no? Ahí voy otra vez. Cuando la muerte aporta al fin el anhelado olvido, con él escamotea a la vez el presente y la existencia, y así imprime su sello sobre aquel conocimiento, que la existencia no es sino un ininterrumpido haber sido, una cosa que vive de negarse y destruirse a sí misma, de contradecirse a sí misma. Si una felicidad, un ir en pos de nueva felicidad en cualquier sentido, es lo que tiene a los vivos en la vida y los impulsa por el camino de la vida, ¿acaso ningún filósofo tenga más razón que el cínico? Pues la felicidad del animal, su carácter de cínico consumado, es la prueba viviente que le da la razón al cinismo. Lo que les decía, es el finalismo. Está peleándose contra el aristotelismo ahí. Es como, a ver, ¿y qué es la felicidad? Porque a partir de qué les parece a ustedes que puede ser felicidad en un sistema, bueno, en un sistema, en un pensamiento como el que nos está planteando Nietzsche? ¿De qué depende la felicidad? O sea, son preguntas bien importantes, ¿no? Porque incluso piensen como en la felicidad para nosotros. Estamos otra vez en una relación, nos va bien 2 semanas, nos va bien 3 meses y eventualmente decimos, pero no soy feliz, ¿no? Pensamos la felicidad como un estado sustantivo, como un fin. En efecto, pensamos que el fin de la vida es la felicidad, pero la felicidad como si fuera algo dado. Entonces, imagínense, estamos todo el tiempo apuntando hacia lo sustantivo, pero lo sustantivo no existe. Aquí está siendo muy retórico, porque claro, está aludiendo a Hegel para romper a Hegel, y está aludiendo a esta tradición aristotélica, que no Aristóteles, para irrumpir en el sentido de lo feliz. ¿Por qué? Porque cuestionar el sentido de la felicidad tiene que ver con cuestionar el sentido de la experiencia. ¿Qué es el bien vivir en Nietzsche? ¿No? Porque aquí nos va a decir qué es bien vivir. Bien vivir
es tener capacidad para hacer experiencia. Pero esa capacidad para hacer experiencia no la tenemos si todo está sobredeterminado. Es decir, si yo, para procesar algo que he vivido, voy con Jesús y le cuento, y me dice, mira, Rumi, es que esto es así, la gente es así, las cosas son así, ¿dónde queda mi experiencia? Mi experiencia no está, está sobredeterminado. Entonces he perdido mi capacidad para hacer experiencia, porque quizá si yo tuve una relación en donde se me manipuló todo el tiempo, asistiría a mi siguiente relación buscando las red flags que me indiquen que me estaban manipulando, ¿no? Entonces, acciones que podrían significar algo muy distinto en sujeto uno y en sujeto 2 terminan por homogenizarse. Y lo mismo ocurre hacia el otro lado. Lo que comprendemos como feliz acaba sustantivizado. Es como, ¿qué es lo feliz? Y tenemos una lista de cosas, ¿no? ¿Cómo sé que una pareja me trata bien? Y tenemos una lista de cosas. Entonces, así, ¿eso es vivir? ¿Es eso la vida? Pues parece que no. Entonces, aquí el sentido esto de que decir de negarse y destruirse a sí misma es ácido, porque es dual, es la ambivalencia de Nietzsche, ¿no? Es aludir a alguien y al mismo tiempo decir, sí, yo creo que no es arriesgado decir que todo este texto es hegelianismo sin teleología. O sea, no, no hay más. Es como, ¿cómo podemos rescatar estas funciones históricas? Quítales la teleología, quítales el fin. ¿Cómo puedes comprender qué es lo que revitaliza la vida? Quítale lo sustantivo, quítale la felicidad. El otro día justo nos preguntaban en clase si en Nietzsche existe la felicidad. Y acabamos diciendo, no, la felicidad ya no existe, ¿no? Y tampoco la tristeza. Es decir, no existen los estados unánimes, no existe lo dado. Y en ese sentido, lo que persigues en tu vitalidad y por esto para la vida adquiere un sentido muy distinto. No tiene que ver nada con lograr ciertos objetivos, sino con tener una aptitud para sufrir y para sentir alegría al mismo tiempo, ¿no? O para sentirlas indistintamente sin que se vuelvan una carga para nosotros. Sí, Jesús. Sí, justamente también, así brevemente. Em, la otra vez estuve pensando en una de las cartas de Spinoza, en donde habla de bueno, utiliza la palabra modulación. Dice, podemos pensar el todo como una interconexión entre partes, porque técnicamente en Spinoza no hay partes. O sea, la extensión realmente no es divisible como que en pequeños átomos, sino que es un continuum. Pero Spinoza lo estaba planteando en cierta medida como una hipótesis. Supongamos que existe un todo con ciertas partes. ¿Cómo se relacionarían las partes con el todo? Reitero, y Spinoza lo está planteando como una hipótesis, diría, pues como una modulación, en donde no podría existir una parte que no esté modulando a otra parte y todas infinitamente se estén modulando constantemente. Me quedé pensando mucho también en esta cuestión de Deleuze, que en algún momento tú y yo platicamos, Rumi, acerca de el deseo está capturado. Podemos llegar quizás a un grado cero del deseo. Y yo pienso, claro, el deseo puede estar capturado. Se nos puede vender una idea sustantivizada, dada, factual, de lo que es la felicidad, de lo que es la tristeza. Y todo el tiempo estamos intentando llegar a ese estado, por así decirlo, inamovible. Al fin estoy con la persona que cumple con todos los requerimientos para que yo sea feliz. Al fin estoy en mi trabajo ideal. Pero yo creo que la parte activa, y aquí apelo justamente al obrar spinociano en relación con Nietzsche, es justamente desengañarse de eso. El deseo no está presupuesto de antemano, que es también otra de las cosas que yo peleo de la lectura de Spinoza. No hay un deseo puro, es una modulación constante del deseo que te va potencializando constantemente. La cuestión es cómo es que podemos modularnos de tal manera para ser lo más autónomos posibles. Esto es, no para alcanzar la felicidad, sino para que constantemente las causas externas puedan, vamos a decirlo así, transmutarse a potencialización del conatus. ¿Cómo podemos hacer que esa modulación constantemente nos haga obrar? Y me recuerda mucho esta cuestión del deseo, Rumi. No sé, quizás esté diciendo una cosa ahí muy rara,
pero no dejo de plantearlo en términos de ese pasaje de Así habló Zaratustra, en donde dice Nietzsche, no es así pasó, es así lo quise. Creo que en Spinoza es eso, así se refiere con las causas externas. No es me pasaron estas causas, es transformé esas causas, las potencialicé en torno al deseo, que nunca es estático, y siempre se determina con el deseo del otro cuerpo, y del otro cuerpo, y del otro cuerpo. Pero bueno, eso era lo que quería comentar. Sí, sí, claro, es que tiene todo que ver. O sea, lo que estás diciendo tiene todo que ver. De hecho, yo creo que de ahí lo ve Deleuze. Porque, bueno, si hay un texto que me parece que Foucault, sobre todo, pero que no me extrañará que Deleuze revisó bien, fueron estos, ¿no? O sea, como que no por nada de genealogía y de segunda intempestiva sale esta cosa como de la genealogía Foucaultiana, ¿no? Porque si se fijan, lo que hace Foucault es darle valor a los hechos que está narrando, ¿no? Entonces es toda una forma que se centra sobre qué es aquello que se da en la vida misma, ¿no? Porque es que una cosa bien importante, y por eso les contaba del de Derrida, es que tú no puedes aprender a vivir porque estás viviendo, ¿no? O sea, siempre sigues viviendo y la vida sigue viviendo. Entonces, en el momento en que tú trates de captar algo, pues ya te engañaste, porque en ese momento la vida ya cambió. Y algo muy interesante es que esto no es solo como en el sentido de la psicología individual, porque no está hablando de nuestras emociones o de nuestros sentimientos, sino que justamente, y por eso empezamos con sobre verdad y mentira, lo está diciendo en una relación de red de sentido y de significación que inevitablemente produce ciertos efectos sobre las cosas, ¿no? Entonces, al pensar la historia en este sentido, sí se trata un poco del yo, pero se trata mucho más de lo colectivo, ¿no? O sea, de cómo intervenir los sentidos vitales que nos saluden a muchos para que no se vuelvan el lastre que no nos permite movernos. Y es decir, incluso cómo mover esto que estabas mencionando, que me hizo pensarlo mucho, nuestras expectativas y nuestros deseos, y reconocerlos como algo propio, o como un impulso, o como un querer. Porque fíjense, si pensáramos la realidad en el sentido más hegeliano posible, como reconocimiento, pues estaríamos obligados a justificar absolutamente todo lo que padecemos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener un sentido que yo no conozco, y no lo conocía porque era un enajenado. Entonces, eso es una manera de legitimar no solo el presente, sino los múltiples sentidos que puede tener algo en su apertura al mundo, ¿no? Y que en efecto ya no te van a permitir vivir. Creo que se le puede hacer críticas a esto, ¿no? O sea, porque también podrías estar como completamente abierto al azar y pensar que puede caber algo diferente en donde no hay diferencia. Pero creo que sí vale la pena planteárselo así, porque en efecto, muchas veces no se trata tanto de que nos sintamos mal con algo, sino de cómo ese algo no encaja con las cosas. Es como de, bueno, a mí me dijeron que tú sabes de filosofía cuando adquieres un título de filosofía. Pero yo estoy en octavo semestre y ni siquiera puedo hablar sin trabarme, ¿no? Entonces, de nada me ha servido mi título. Soy falso, soy un impostor. No sé para qué estudié esto. Me voy a ir a barrer un piso o bla, ¿no? Es así como, ven ahí como lo que fundamentó un problema vital fue el haber creído que había algo así como una determinación específica en donde tenemos la comprobación de que la experiencia es lo que es. Es un problema, ¿no? Y dice, más abajo, en esa misma parte, dice, hay un grado de insomnio, de rumiar, de sentido histórico, en que se resiente y finalmente sucumbe lo vivo, ya se trate de un ser humano, de un pueblo o de una cultura, ¿no? O sea, hay un grado de todo este problema que termina por aplastar toda la posibilidad para que la vida se dé, ¿no? Y es que la vida en Nietzsche pues ya es una determinación mucho más abierta. Dije determinación, pero hasta está mal dicho, ¿no? O sea, es un espacio demasiado variado. Eh, y justo creo que habla en términos de vida para evitar caer en naturalizaciones eh, epistémicas, ¿no? Porque la vida es la totalidad de lo vivo, pero una cosa es esa totalidad de lo vivo y otra cosa es la manera en la que el ser humano, en tanto que ser humano, interviene esa totalidad de lo vivo. Entonces, una cosa es pinociana, en efecto, ¿no? Sobre cómo tú puedes hacer experiencia.
y sobre cómo puedes darle lógica a eso que te han dicho que es hacer experiencia y al modo en que eso ha determinado lo que tú terminas siendo, ¿no? Justo por eso después empieza a hablar de fuerza plástica y nos dice exactamente qué es la fuerza plástica para él, ¿no? Dice, habría que saber con exactitud el grado de fuerza plástica de un ser humano, de un pueblo, de una cultura. Quiero decir, de esa fuerza de desarrollarse específicamente a partir de sí mismo, de transformar y asimilar lo pasado y lo extraño, de cicatrizar heridas, reponer lo perdido y regenerar formas destruidas. Hay personas que poseen esta fuerza en grado tan bajo que, como consecuencia de una sola vivencia, de un solo dolor, en particular de una sutil injusticia, se desangran irremisiblemente. Esa es la enfermedad de Nietzsche, ¿no? Es como hay algo que te hiere tan profundamente que te hace sufrir crónicamente. Y lo que has perdido es tu fuerza plástica. Esa fuerza plástica, ¿cómo la puedes recuperar? Reinterviniendo en la experiencia, desnaturalizándola, diciendo yo no soy eso que he sido o que me han dicho que soy. Y esto, leído en clave de la cultura occidental, es muy importante. Es como, ¿cómo puedo leer todo esto que ha generado lo que soy, que me antecede, pero que al mismo tiempo está vivo en todo lo que digo y hago, porque está en mi discurso, porque está en mis hechos, porque está en mi percepción? O sea, ¿cómo le hago para recuperar mi agencia y mi capacidad de acción? Porque parece que no la tengo. O sea, que haga lo que haga, todo está prediseñado. Que ahí donde yo creí que estaba la autenticidad de un momento, en realidad me estaba autoengañando. O sea, piensen en la primera vez que dijeron te amo, ¿no? Y luego como pasó el tiempo y se enamoraron de otra persona y volvieron a decir te amo. Y entonces decimos estas cosas como de, bueno, yo estaba engañado, porque ahora sí sé lo que es el amor. Eso es estar estancados en un estilo de discurso hegeliano. Es así como de, no, es que he progresado en mi conocimiento del amor. Pero en realidad, todas esas experiencias amorosas tenían sus determinaciones particulares y han quedado completamente disueltas porque me llevé hacia una determinación en donde supuestamente esto tiene un sentido, ¿no? ¿Y ese sentido de dónde viene? Porque probablemente viene mucho del hecho de que yo haya transgredido ciertos cánones de la experiencia y por ello, desbordándome, haya tenido que salirme de esa situación. Y entonces me vi obligado a darle un sentido. Pero lo curioso es que terminamos siempre dándole el mismo sentido. Esto puede pasar con cualquier discurso, y yo creo que esto es lo que a Nietzsche le importa mucho, ¿no? Eh, y claro, es buscar obsesivamente la misma forma en lo que tiene muchas formas. Por eso en Sobre Verdad y Mentira en Sentido Extramoral, analizar el tema de la mentira, ¿no? O sea, ¿por qué todas estas gradaciones del lenguaje y del saber y del concepto las entendemos en términos de mentira? Porque cada vez que actualizamos un conocimiento, decimos, estaba equivocado. O sea, cambiamos de paradigma científico y decíamos, está mal entendido. Ya entendemos que esto pasaba por A y no por B. Y es como, en sentido estricto, no necesariamente es así, ¿no? Pero tenemos esa manera de explicarlo. Entonces, parece que por alguna cosa, y ahí es donde está la enfermedad occidental, el cristianismo, la escatología, el finalismo, no podemos evitar esencializar las experiencias también. Pero ¿cómo puedes esencializar lo vivo? Por eso en la envidia el animal, ¿no? Es como, es que no puede esencializar lo vivo, tiene que vivir. Y por eso es ahistórico. Ahistórico en un sentido que nosotros no podemos hacer. De hecho, más adelante dice que lo más parecido a algo totalmente histórico, ahistórico, totalmente, hace énfasis en totalmente, es el animal. Entonces nosotros no podemos tener eso, ¿no? Y sin embargo, tenemos una cosa ahistórica, que es lo que hacemos con el arte, por ejemplo. Es muy interesante porque quiere decir que Nietzsche nos va a plantear una forma de temporalidad, algo así como sagrada, ¿no? Lo podemos leer así desde el Layón. No me gusta leerlo así, pero más bien es una forma de tiempo que no depende de los conceptos que han sido dados en la tradición, ¿no? Y esta forma es ahistórica porque descansa en momentos muy específicos que no tienden a historizarse hasta que se narran.
Por ejemplo, la sexualidad, la catarsis en el arte, ¿no? Ahí está toda su lectura de Schopenhauer. Es como de, claro, lo ahistórico es ese instante de lo vivo, en donde lo vivo impera sobre la interpretación, porque está tan vivo que no es determinable. Y el momento de la determinación, de la valorización, es la inserción de eso dentro de un contexto histórico, que básicamente es lo que hacemos cuando hacemos genealogías, ¿no? Es como, ha ocurrido este momento de lo vivo, ¿no? Que en sí no es histórico ni no lo es ahistórico. ¿Por qué? Porque solo es una experiencia. Y como experiencia no tiene una determinación. Entonces, este juego que empieza a hacer entre lo ahistórico y lo histórico no es para dicotomizar, sino justo para hablar sobre que existe la posibilidad de experimentarse sin esa narratividad específica, ¿no? Y esa posibilidad es la vida misma. Pero la pregunta entonces sería, ¿y cómo podemos vivir esa vida sin estar poblado de esos espectros, ¿no? Cuanto más fuertes son las raíces de la íntima naturaleza de un ser humano, con tanta mayor cantidad de pasado se apropia o apresa. O sea, el problema de la interioridad, si algo le molesta a Nietzsche, es la profundidad. Eso de que tengamos que ser profundos y que tengamos que tener todo arraigado y de que todo tenga que tener sentido y de que tengamos que tener una forma, no hay que leerlo en términos de irracionalidad y de que entonces hay que ser psicóticos y hay que negar toda la experiencia y decir todas estas barrabasadas, ¿no? Como de que, bueno, hay que ser rizomáticos y bailar y tal, ¿no? Sino es en estos términos de si tú pretendes tener raíces atadas a la tierra, ahí te vas a quedar, no tienes una raíz. Es toda esta cosa que les vengo diciendo de por eso todo es segunda naturaleza. No hay de otra, ¿no? No hay de otra porque si yo admitiera que hay una naturaleza, admito que está lo dado. Entonces, claro, cuanto más es poderosa la capacidad de una persona de no olvidar, más tiende a volverse en ese esquema esencialista, ¿no? Y dice más abajo, tal es precisamente la tesis que el lector está invitado a considerar. Lo ahistórico y lo histórico son por igual necesarios para la salud de los individuos. ¿Ven? No es dicotómico, ¿no? De los pueblos y de las culturas. Entonces, en ese sentido, parece que tenemos que tener no solo la capacidad de olvidar, no solo la capacidad de recordar, sino la capacidad de experienciarnos más allá de esas categorías, como pura experiencia, no como experiencia pura. No existe la experiencia pura. Entonces, podemos entender eso como una especie de guiño kantiano, ¿no? Por eso son experiencias intempestivas. Es como de, claro, de lo que se trata es de estar en la pura experiencia, no de buscar experiencias puras, ¿no? Eh, y abajo dice, es verdad lo siguiente, que el ser humano solo llega a ser humano en la medida en que pensando, meditando, comparando, separando y uniendo, restringe ese elemento a histórico. SAS, ¿no? Eso que llamamos conocimiento y sabiduría ha sido nuestra capacidad para contener eso a histórico. Y lo histórico es la vida. La vida resiste a la historia, porque la vida es cambio. Heráclito, ¿no? Entonces, esto que ya vamos a ver y sobre lo que está fundando nuestra tradición es una resistencia al devenir y nada más que eso. Es una resistencia en efecto para burlarme a lo múltiple, ¿no? Y no se trata ni de lo uno y de lo múltiple, sino de cómo hemos impreso una fuerza desmesurada para inventar raíces donde no la había y que el globo aerostático no se vaya volando, ¿no? Así como de, bueno, entonces, claro, es verdad que lo podemos hacer. Eso forma parte de nuestra experiencia humana. Lo interesante es por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y lo estamos haciendo para encadenar esta cosa ahistórica. Llega a ser humano solo como consecuencia de producirse dentro de aquel vaho envolvente, un claro y radiante destello, es decir, solo en virtud de la fuerza de usar lo pasado para la vida y hacer nueva historia sobre la base de lo acontecido. Es decir, hay un grado de lo acontecido y hay un rango de la narración histórica, la Geschichte y la historia, ¿no? Y la Geschichte, pues es la historia de la metafísica. Me podrían colgar por decir eso, pero pues es eso, ¿no?
Eh, pero cuando se da un exceso de historia, y aquí está lo interesante, es que el problema es el exceso de historia, ¿no? Y en Nietzsche siempre el problema es el exceso. O sea, por eso está bien curioso que solamos leerlo en términos súper radicales y súper edgys, ¿no? Como de, bueno, por tanto, ahora solo voy a ser artista, voy a negar la realidad, voy a negar la verdad, voy a ser contestatario todo el tiempo, voy a ir contra sistema. O sea, es que es burdo, porque todo en Nietzsche es hipertrofia. Y todo lo que es hipertrofia, enferma. Porque en sí son capacidades de la vida que en su desarrollarse detonan ciertos implementos y que una vez que alguien se obsesiona con alguna de estas capacidades y la quiere fijar, la hipertrofia. Es como alguien muy mamado, ¿no? Va a seguir haciendo músculo sobre el músculo sobre el músculo. ¿Y qué pasa con los muy mamados? No pueden ni caminar, ¿no? Están así, están hipertrofiados. Lo mismo pasa si yo me quedo en esta silla y luego me quedo aquí 20 días y nunca me muevo, pues a lo mejor habré como desarrollado mi capacidad para la pereza, pero en su hipertrofia luego no voy a poder caminar. Entonces, siempre se trata del exceso, pero no necesariamente por un tema de moderación, ¿no? Sino por un tema de aprehensión, de quererlo hacer una profundidad, de quererlo hacer una forma. Dime, Jesús. Sí, y también en este sentido no dicotómico, como tú lo planteas. Pienso, por ejemplo, en las críticas que ha tenido Nietzsche por ejemplo, de parte de Martin Heidegger, ¿no? Como el último metafísico y esas cosas. Pero al final del día también se la podríamos regresar. O sea, si hacemos una lectura nietzscheana de Heidegger, pues Heidegger encarnaría la completa hipertrofia de la historia. O sea, sería un exceso de historia completamente. No solo sería sentido, sería el sentido, sería la profundidad. Y, y por otro lado, también, por ejemplo, si vemos a otros autores, y ahí sí estoy quizás poniendo un poco de mi cosecha, como Richard Rorty, ¿no? Que también tienen esta interpretación muy rara de Nietzsche, como de, no, pues es que Nietzsche y el arte, y antimetafísico, y lo dionisiaco. Pero pues al final del día también Rorty tiene sus propios excesos, o sea, no deja de ser gringo. O sea, hay un país que no tiene memoria, es Estados Unidos. O sea, tenemos el exceso de el olvido, por un lado, y el exceso también de lo histórico. Este, así que, pues es muy interesante pensar a Nietzsche no como alguien, como tú dices, completamente sobrio, la mesura, sino incluso más bien, ahí te la voy a conceder, aristotélico. La cuestión del término medio en función de el discernimiento, la sindéresis también barroca, que es también de lo que le aprendió Santo Tomás y Baltasar Gracián y el propio Schopenhauer a Aristóteles. La sindéresis, la capacidad de discernimiento, de no irse ni totalmente por un lado ni totalmente por otro. Ya nada más para rematar la idea es lo que dice Gracián en el Criticón. Están los dos protagonistas y ven una Y y dice uno, ah, es la Y de los pitagóricos, el camino del bien y del camino del mal. ¿Deberemos tomar entonces el camino del bien? Y le contesta el otro, no, tenemos que hacer un tercer camino, porque no podemos pensar en términos de Y. Eso nos quita la crítica. Y ya nada más por eso, o sea, también me recuerda mucho a Nietzsche en ese sentido. Sí, yo también, o sea, muchas veces me burlo y lo digo más por molestar que Nietzsche es aristotélico, pero solamente entendiéndolo de esta manera. En la ética, Aristóteles dice que el saber hacer es saber hacer con oportunidad en el tiempo. ¿No? O sea, es saber reconocer cuándo es que un acto tiene como su determinación en cierto modo y pues ese es el conocimiento, ¿no? Es en el lugar y en el tiempo apropiado. Pero yo creo que así como lo está planteando Nietzsche, es saber destemporalizar el tiempo, ¿no? O sea, es decir, si lo entendemos así, como saber no tener oportunidad en el tiempo, pero no solo en el sentido contestatario, ¿no? Sino de saber entender el tiempo como algo que en sí mismo siempre está en cuestión, el tiempo como época, ¿no? No el tiempo nada más como experiencia del curso de las horas, sino nuestro tiempo, nuestra época, las épocas por venir. Ahí está el prólogo, ¿no? ¿Ven cómo era muy importante lo que estaba diciendo ahí?
Dice, es decir, contraria al tiempo y por esta mismo sobre el tiempo y en favor, así lo espero, de un tiempo futuro, ¿no? Entonces, claro, si lo entendemos de esa manera, como más plural, no solo un saber hacer con oportunidad, sino de hecho saber hacer con inoportunidad, ¿no? Como saber situarte y no un saber epistémico, sino un estar abierto a experimentarte. Entonces sí, ¿no? Pero creo que es muy importante recalcar que no es en términos de moderación, porque por eso lo habla como fuerza, ¿no? Deja que te llame lo vivo, porque muchas veces, por ejemplo, no abandonamos ciertas situaciones con base a ciertos principios. Es decir, eh, me enferma profundamente que mi mamá me maltrate, pero es mi mamá. ¿No? Eso es sagrado, es mi mamá. Mi mamá me parió, soy de su sangre. Entonces, no estoy siguiendo lo vivo, no estoy siguiendo lo que yo quiero hacer, no estoy siguiendo que mi cuerpo que me dice, oye, salte de aquí, vete corriendo, sino estoy siguiendo el principio de que es mi madre, ¿no? Y eso oprime mi fuerza plástica, si por fuerza plástica entiendo mi individuación sobre las cosas. Claro, porque en todo momento donde aparezca algo así como una singularidad de la experiencia, me veo obligado a compararlo con la experiencia total y a subordinar aquello que yo siento a esa experiencia. Y pues ahí tienen el malestar de la cultura de Freud, ¿no? Que es una copia de la genealogía. Es que es eso, ¿no? O sea, se trata de que esta segunda naturaleza genera malestar, ¿no? Y ese malestar es el super yo, es lo que nos hace actuar de ciertas maneras. Pero es que eso no es natural, ¿no? Ah, no, dinos, Demetrio, aunque se haya ido el tiempo oportuno, nos podemos regresar, no te preocupes. Es que no te vi. Cuando tengo como compartiendo pantalla, no veo. Pero por favor hable, Ah, porque pues es de todos. no, no te preocupes. De hecho, se me hizo así súper genial esa distinción entre memoria y recuerdo y me quedé ya ahí clavado y como que se fue, ¿no? Yo nada más, bueno, creo que en ese momento lo que quería mencionar era un ejemplo así como muy a la mano, pero sobre justamente la historia, como la historia nacional, ¿no? Ahora que pasamos fiestas patrias, ¿no? El hecho de cómo se nos va repitiendo cierta acumulación de datos así, va pasando ciertos personajes y como eso mismo, de alguna manera eh, genera cierta incapacidad de acción, ¿no? O sea, sobre todo por ellos son los que hacen la historia, ¿no? Y no nosotros, ¿no? Entonces, ahí habría como aplicar el olvido, ¿no? O la necesidad de olvidar esas grandes figuras como para recuperar nuestra propia capacidad, nuestro propio ámbito. Y ya. Sí, claro, gracias. Estuvo muy bien, qué bueno que sí lo dijiste. Es que luego cuando yo soy muy distraída de por sí en la vida real, imagínense aquí que tengo estímulos, que me quedo así como, ay, hay luces. Ah". Entonces luego no veo. Pero no, es que sí interrumpan, aunque parezca que ya no es oportuno, porque es que en sí saben que yo siento que el pensamiento de Nietzsche no es muy circular, pero sí es muy congruente en sus ambivalencias. Entonces como que todo va haciendo sentido y esto que acabas de decir hace mucho sentido. Justo aquí, con referencia a lo que acabas de decir, les pongo la distinción que yo estoy haciendo. La estoy haciendo yo, estoy investigando si en Nietzsche la puedo como justificar desde el alemán, la puedo justificar desde el sentido, o sea, en español. Está haciendo una distinción que yo veo más desarrollada después, ¿no? Que es esto que les decía, bueno, parece que incluso en nuestras ciencias, en el estado en el que están, consideramos algo muy, muy, muy específico por memoria, ¿no? Y en efecto, memoria es, por ejemplo, memoria táctil, memoria muscular, o sea, tenemos memorias corporales. Y el recuerdo, en efecto, es un dispositivo que tiene que ver todo con la reiteración conceptual. Entonces, creo que eso funciona muy bien en Nietzsche, como para entender por dónde está diciendo estas cosas, ¿no? Eh, dice esto de que el ser humano solo llega a ser humano en la medida en que está meditando, bla, 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 bla. Entonces dice, probablemente eso que creemos que nos hace ser humanos no era lo que nos hacía ser humanos.
porque en realidad lo que nos hace ser humanos, pues es ser, ¿no? Es vivir. En fin, es hacer diferentes formas de historia, ¿no? Y es el desarrollo de esa fuerza plástica. Eh, Dice, ¿dónde están las acciones que el ser humano sería capaz de llevar a cabo sin antes haber penetrado en ese vaho de lo ahistórico? Pues no, porque está diciendo lo que impulsa la vida no es lo que está establecido, ¿no? Sino justo lo que no se ha experimentado. O sea, si yo supiera que siempre voy a tener el mismo resultado al actuar, nunca querría actuar, y de hecho eso es lo que pasa, ¿no? Nos suceden cosas traumáticas y ya no queremos vivir. Es como, no, pues no, ya no, ya al chile, ¿para qué me maltratas? ¿No? Entonces, todas esas experiencias novedosas son imposibles sin esa cosa histórica, porque tengo que ser capaz de olvidar incluso lo que sentía. O sea, es así como, ¿qué sentía en ese momento? Porque si no, ni siquiera podría, por ejemplo, volver a enamorarme. Ahí está lo que decía Jesús sobre el Zaratustra, ¿no? Es que así fue, así lo viví. Entonces, incluso piensen en sus memorias. A lo mejor esta cosa que tenemos de decir, no, es que yo no estaba enamorada, estaba engañada, porque pues seguí tal sistema de creencias y entonces me enajené, es esta fuerza plástica en acción. O sea, no es que de hecho haya sido así, ¿no? Sino voy a utilizar mi fuerza plástica para poder olvidar esta cosa, ¿no? ¿Y cómo voy a olvidar esta cosa? Haciendo una narración operativa que le dé lugar a esta cosa en una determinación distinta. Porque si yo sigo diciendo que el amor de mi vida es esa persona que me hacía violencia económica y me encerraba en su casa, ¿no? Entonces no voy a poder mover la vida, ¿no? Y quizá patológicamente siga buscando el amor en esa forma. Eso es muy bonito, porque, por ejemplo, estas cosas como de los arquetipos freudianos y de bla, 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 adquieren otro matiz, ¿no? O sea, por ejemplo, en Freud están los complejos de Edipo y son determinaciones muy cerradas sobre ciertos tópicos. Pero si lo vemos desde este lugar, pues lo que ocurre, ahorita le doy la palabra a Itzko, ¿no? O sea, lo que ocurre es en efecto que eso también te desustentabiliza, porque yo puedo utilizar absolutamente cualquier memoria y cualquier recurso como pretexto para justificar para siempre una actitud, ¿no? Cuando la actitud debería surgir, como lo está planteando Nietzsche, de la espontaneidad de la experiencia. Entonces, de hecho, debo de olvidar que la coca sabe tan rica para poder volver a disfrutar la coca. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa para que hable Itzko y ahorita sigo con la idea. Sí, hola. Sí, bueno, yo lo que iba a comentar ahorita que decías lo de Freud es que sí, justo por ejemplo, como la terapia ericksoniana, pues de eso va, ¿no? Como de la hipnosis, de que tú como que en tu pasado viviste varias cosas, ¿no? Pero tú le das un sentido a ese pasado. Y, por ejemplo, en la terapia ericksoniana, pues es como que una preeminencia o una primacía de un sentido. Por ejemplo, digamos que yo en mi infancia dijera, no, pues tuve cosas chidas, pero también como que tristes, ¿no? Y me acuerdo mucho de las tristes, pero para mí vivir, o sea, como que me importan más las cosas chidas, ¿no? O no sé, como que hay una intervención activa de lo que yo quiero recordar. Igual, por ejemplo, había leído un artículo que comentaba sobre este cuento de Borges de un chavo que no pierde la memoria. Entonces, como que también, o sea, incluso en sus sueños, como que no puede dormir porque pues siempre está recordando sus sueños y así, ¿no? Y bueno, yo creo que mucho va de eso la idea de Nietzsche, ¿no? Como que tú activamente escojas qué recuerdos te sirven para la vida, ¿no? O no sé, ¿tú qué piensas? Pues quizá ni siquiera sé si elegir qué y cuáles, ¿no? Sino elegir cómo. Es así como de, bueno, va a haber ocurrencias sobre el mundo y cómo lo vas a interpretar, ¿no? Pero además, no es una elección. O sea, yo le quitaría la parte de la agencia y justo aquí lo va a decir aquí abajo, así que qué bueno que lo dijiste. Porque justo lo va a decir, ¿no? No se trata de la agencia como tal, porque pierdes agencia, ¿no? Sino, si tenemos un campo con ciertas determinaciones, vamos a requerir de ciertas estrategias para resolver esas determinaciones, ¿no? Es decir, no está tan abierto tampoco como parece. Esa es mi interpretación. Habrá quien diga, no, es que en realidad pues está muy abierto el campo y es infinito y tal. Digo, es infinito en su sobredeterminación, porque para que el sentido se rompa ocurre en esa red contextual, ¿no?
Entonces, claro, vas agarrando ciertas líneas en referencia a lo que estás interviniendo. Y no es tu agencia subjetiva, sino es una agencia colectiva. Sí, Demetrio. Me acabo de acordar de un ejemplo musical, que es el de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, en donde justamente trata así como la imagen de un joven enamorado, ¿no? Y entonces aparece musicalmente la idea de la amada, y entonces a través de los diferentes movimientos cómo esta misma idea fija que tiene el amado con la amada se va transformando de tal manera que ya en el último movimiento se convierte en una cuestión totalmente macabra, lúgubre, ¿no? Entonces, enferma, ¿no? Y ya. Muy bien, muchas gracias. De hecho, todo esto que están diciendo está bien bonito, porque ya entrando al parágrafo 2, cuando empieza a hablar de los modos de hacer historia, justo va a hablar de un modo que es la historia crítica. Y la historia crítica es la que rompe como con los encadenamientos. Pero es muy interesante porque mucha gente lee eso como bien chido, ¿no? Y Nietzsche dice, es que eso no es ni chido ni no chido, les estoy diciendo que es una función histórica. ¿No? Es decir, lo pueden usar, pero si lo usan, pues en exceso malo, pues también se va a atrofiar. O sea, no, no. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque estaba pensando, ahorita dentro de los ejemplos que les ponía, que imagínense que también existe esta posición opuesta, que es la destructora, ¿no? Que es decir, bueno, tú tienes este hecho y esta experiencia, y yo voy a llegar y te voy a destruir esa experiencia, ¿no? Te voy a decir, esto que tú viviste no es lo que tú viviste, sino lo que yo te digo que es, ¿no? Entonces, claro, a esto es a lo que contemporáneamente le llamamos manipulación. Y no solo manipulación personal, manipulación política, etcétera. Es alguien que tiene una fuerza plástica que utiliza como voluntad de dominio. Entonces, es muy bonito porque esta desmoralización que hace Nietzsche le permite verlo como fuerzas de la vida que adquieren valor según el contexto en el que se insertan. Y por eso la historia solamente son funciones históricas. Esto se puede llevar a muchos rubros, por ejemplo, al rubro del psicoanálisis, ¿no? Es como de, bueno, estas técnicas que se utilizan en terapia para intervenir la experiencia de los sujetos tienen que ejecutarse como experimentaciones, y yo creo que es la idea que tenían Deleuze y Guattari con el esquizoanálisis, ¿no? Que rompen las cadenas de sentido, ¿no? Pero nunca se vuelven fijas. O sea, ya nunca va a haber una cosa como de tomar líneas esenciales de algo, ¿no? Entonces, habría que ver cuáles son los alcances de esto. Justo un compañero me mencionó el otro día en clase que pues esto tiene que ver con el inconsciente en Nietzsche, pero yo le aclaraba que la idea del inconsciente en Nietzsche es muy diferente, porque lo inconsciente es plenamente lo no consciente, en el sentido de oposición a Hegel, y no hay inconsciencia como eh, aparato psíquico, ¿no? O sea, no es como que hay una parte de nuestra mentalidad que hace una experiencia psíquica de las cosas y que está ahí por detrás de nosotros haciéndonos accionar como no queremos, sino de hecho lo que nos hace accionar como no queremos es la cultura misma. No es un aparato psíquico, ¿no? Sino es la materialización de las cosas como están siendo dadas, los discursos como están siendo ejercidos, ¿no? La relacionalidad como está siendo sometida bajo las cadenas en las que se encuentra, porque nos obliga a reproducir ciertos modos de la experiencia que no tienen nada que ver con lo vivo. Entonces no hay un psiquismo, sino que de hecho lo que cobró vida fue el afuera, porque ya no hay afuera. Es decir, no hay profundidad, está todo mezclado. Eh, y aquí nos pone un ejemplo muy bonito, que es el que acaban de mencionar, del hombre enamorado, ¿no? Y dice todas sus valoraciones, y dice valoraciones con mucho cuidado, está diciendo a propósito valor, están cambiadas y desvalorizadas. Muchas cosas ya no sabe apreciarlas, porque ya no puede apenas sentirlas. Se pregunta si durante tanto tiempo se habrá dejado engañar por palabras extrañas y pareceres ajenos. Se sorprende de que su memoria gire incansablemente, ajá, trazando un único círculo, y sin embargo está demasiado débil y cansado como para dar un solo salto fuera de este círculo. Es este el estado más injusto del mundo. Estrecho, desagradecido con el pasado, ciego a los peligros. ¿Ya vieron? Dice, no, 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 es que tampoco puedes no hacer historia, ¿no? Porque si entras en esta determinación crítica, pues estás perdido también, ¿no? Eh, Estrecho, desagradecido con el pasado, ciego a los peligros.
sordo a las advertencias, un pequeño torbellino viviente en un mar muerto de noche y olvido. Y sin embargo, este estado, absolutamente ahistórico, antihistórico, es la matriz, no ya de una acción injusta, sino de todas las acciones justas. Entonces, sin esta facultad no se puede, pero si solo te quedas en esta facultad, pues estás frito, ¿no? Y aquí viene la parte que les digo. Así como el agente, según la expresión de Goethe, siempre carece de conciencia, carece también de ciencia. Fíjense, el agente carece de conciencia, el individuo carece de conciencia, la conciencia es externa y por eso también carece de ciencia, porque eso que cree saber hacer en realidad solo es una determinación, ¿no? Olvida la mayor parte de las cosas por hacer una sola. Y así nos manejamos en la vida, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Es injusto con lo que queda atrás y no reconoce más que un solo derecho, el derecho de lo que en ese momento ha de ser. Y esto es la hipertrofia de la historia crítica. Por eso se los estoy diciendo así. Entonces, ahora que lleguemos a la historia crítica, eso es la hipertrofia, ¿no? Eh, Así, toda gente ama su acción infinitamente más de lo que ella merece ser amada. Y las mejores acciones se llevan a cabo en un arrebato de amor tal que desde luego no valen este amor, por incalculable que por lo demás sea su valor. Claro. Y ahí podemos ver, por ejemplo, el amor sin romantizar, el amor como una fuerza determinativa, ¿no? Como llamado a la vida, ¿no? Eh, y aquí ya empezamos a entrar en materia de lo que va a ocurrir en el parágrafo 2. Está muy bien escrito, está muy bien preparado, porque ya nos está diciendo qué va a pasar en el parágrafo 2, ¿no? Dice, suponiendo que uno, en numerosos casos, fuera capaz de husmear y respirar íntimamente compenetrado en esta atmósfera ahistórica, donde se han originado todos los grandes acontecimientos históricos, y dice Geschichte, ¿ven? De Geschichte, tal vez podría, como ser cognoscente, elevarse a un punto de vista suprahistórico. ¿Cuál es el punto de vista suprahistórico? El kantiano. El tiempo y el espacio son determinaciones sensibles, eternas, que no tienen una sustantivación específica que nos incumba, porque es el nómeno y no es accesible. Entonces nos centramos en lo que nuestra facultad humana nos permite. Ese es el punto de vista suprahistórico, el que, más allá de la historia, pretende enarbolarse de una sola determinación, de una sola cosa, ¿no? Entonces, el suprahistórico es el que de hecho no puede hacer historia, porque ya determinó que el sentido de las cosas es uno y solo ese. Entonces, todo lo que se dé en el evento de la vida está puesto en cuestión por ese solo pensamiento. Claro, también podemos considerar suprahistórico hasta cierto punto a Hegel. Y esto era algo que estaba pensando en esta lectura. Pese a que está discutiendo con Niebuhr y con el otro güey que ahorita no me acuerdo, que cada uno tiene que ver con una forma de hacer historia, lo que está reconociendo también es como hay un cierto impulso a explicarse en su época las cosas desde ese punto de vista externo, supra, neutro, ¿no? Entonces aquí dice, tal vez podría, como ser cognoscente, elevarse a un punto de vista suprahistórico, descrito por Niebuhr como el resultado posible de observaciones históricas. Para una cosa, cita, cuando menos, dice él, sirve la historia, si se logra una visión clara y completa de ella. Órale, ¿eso cómo es posible, no? Si se supone que la historia es aquello con lo que estamos dando cuenta del paso de la vida, ¿no? Y para darse cuenta de que aún los espíritus más grandes y excelsos de nuestro humano linaje ignoran cuán casualmente su visión ha asumido la forma en que ellos ven y exigen por la fuerza que vea todo el mundo. Es Kant. ¿Ya vieron? Eso es Kant. Por la fuerza, puesto que la intensidad de su conciencia es excepcionalmente grande. Quien no sabe esto, quien no lo ha entendido con toda claridad y distinción en muchos casos, a este le subyuga la aparición de un espíritu poderoso que sitúa en una forma determinada la suprema pasión. Claro, no puede evitar que se le cuele la teleología, ¿no? Clasificar tal punto de vista de su prehistórico, porque el que lo adopta ya no podrá experimentar ninguna seducción para seguir viviendo y cooperará en la historia, ¿no? Pues sí, porque pues ya viste todo, ya todo está dado. Y de aquí saca Nietzsche también el modo histórico anticuario, ¿no?
el que vamos a ver después, en el segundo parágrafo. Eh, y justo hace esto, ¿no? El que pregunte a sus allegados si querría volver a vivir los 10 o 20 últimos años, fácilmente se dará cuenta de si alguno de ellos está predispuesto para aquel punto de vista superhistórico. Es de suponer que todos contestarían diciendo no, pero fundamentarían de diferente modo su negativa. Algunos, acaso, consolándose, los próximos 20 años serán mejores. Son aquellos de los que David Hume dice con ironía, y de las heces de la vida esperan recibir lo que la primera corriente llena de vida no puede darles, ¿no? ¿Quiénes son los que se centran en el futuro? Los hegelianos, la historia monumental, ¿sí? Es decir, tomando orden, la historia anticuaria es el pesimismo de la experiencia. Es como, ya todo lo que iba a pasar, pasó, y estamos sobre el sufrimiento eterno. Sobre esa historia anticuaria vamos a empezar a ver prefigurada una crítica a Schopenhauer. ¿Pero por qué? Por kantiano, ¿no? Solo por eso. Entonces, de ese lado de la historia, como para hacernos más legibles a nosotros, está como toda su crítica al modo de hacer historia kantiano. ¿Por qué? Porque Niebuhr tiene un método para hacer historia que se llama historia crítica. Era lector de Kant, ¿sí? Y por eso mencionó aquí a Niebuhr. En el siguiente párrafo empieza a hablar de la historia hegeliana. Dice, llamémosles los seres históricos. La mirada fija en el pasado los empuja hacia el futuro, los alienta a continuar luchando con la vida y enciende en ellos la esperanza de que lo bueno todavía vendrá, de que la felicidad está detrás de la montaña que se aprestan a escalar. Es progreso hegeliano, ¿sí? Estos seres humanos históricos creen que el sentido de la existencia se revelará cada vez más claramente en el curso de un proceso, en cursivas proceso. Por ello, solo miran hacia atrás para llegar a través de la consideración del proceso hasta ahora operado a la comprensión del presente. O sea, es decir, en pos del proceso interpretan su presente y aprender a desear con más vehemencia el futuro. Entonces, interpretan el presente en futuro, mientras que los que están haciendo historia anticuaria interpretan el presente en pasado, ¿no? Y luego va a estar la historia crítica, que es la que trata de romper con estos lineamientos, ¿no? Eh, sí, Jesús. Y bueno, en ese sentido, cuando se prefigura la crítica a Schopenhauer por kantiano, ¿en qué sentido sería el kantismo de Schopenhauer el aspecto desde el cual Nietzsche plantea su crítica? Porque pienso, por ejemplo, en lo que vimos en Sobre Verdad y Mentira, sentido extramoral, y alguna remisión a fragmentos póstumos en la edición de Tecnos, en donde incluso pareciera que el propio Nietzsche habla de la voluntad de poder en obras posteriores, o bueno, más bien en años posteriores, pues en cierta medida como esquematismo kantiano, como esta plasticidad de la imaginación. Y hay que recordar, por ejemplo, que bueno, me acuerdo de un profesor de aquí de Guadalajara que le gustaba la filosofía, la historia, era experto, y también había estudiado historia, y decía que lo que le parecía más interesante de Kant era el papel de la imaginación en el quehacer histórico, porque al final del día, pues realmente nunca se puede hablar de datos per se históricos. O sea, cuando uno, por ejemplo, lee un libro como La Ilustración Radical de Jonathan Israel, pues no te está aventando solo datos y cartas de Spinoza y fechas, sino que está reconfigurando y plastificando todos esos datos para dar una narración específica desde una tesis bien específica, que es que Spinoza fue muchísimo más importante en la ilustración de lo que se cree. En ese sentido, ¿cómo está, de dónde parte Nietzsche para criticar el kantismo de Schopenhauer o qué kantismo es el que está criticando? Es un sitio muy particular, porque pues acuérdense esto de que Nietzsche a su modo también es muy kantiano, ¿no? Es el pesimismo. O sea, ¿por qué el subtítulo de Nacimiento de la tragedia es sobre cómo los griegos superaron el pesimismo? Porque es el síntoma de su época. Entonces, si ustedes lo ven desde este punto de vista que les propongo, es que el hegelianismo es un optimismo desinformado y burdo, ¿no? Porque todo tiene un sentido y porque todo lo que sufres te va a llevar a algo. Está siendo optimista. Hay progreso. Y todo el kantismo es pesimismo puro, ¿no? Porque lo que queda es ponerle límites a las cosas.
En ese sentido, se prefigura, porque en efecto Schopenhauer es muy pesimista, ¿no? Y además está como un poco rendido a las condiciones de las cosas. Está en la misantropía, está en la negación de la experiencia, ¿no? Por eso como toda esta cosa de Schopenhauer de ser como tan petulante y bla, 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 ¿no? Entonces tiene que ver un poco con la actitud de la filosofía de Schopenhauer, ¿no? Que parte, y yo creo que en esto Nietzsche lo lee muy bien, del pesimismo kantiano. Entonces, es en ese sentido y solo en ese sentido, porque además la siguiente intempestiva es Schopenhauer como educador, ¿no? En donde la cuestión de la educación se va a revisar, porque hasta donde Nietzsche está en su época, pues la educación en efecto es esto de la Bildung alemana, ¿no? Entonces, lo que está leyendo con Schopenhauer sobre educador es cómo podemos educar a través de lo contestatario, del contra, ¿no? De la pregunta. Pero en el sentido de su pesimismo es en ese lugar estricto, de que realmente, y por eso es el pensamiento anticuario, porque piensen en los filólogos de su época, ¿no? Los filólogos de su época era como, estaba todo este neoclasicismo, ¿no? Como de los griegos, hay que regresar a los griegos, ¿no? Como todo lo que estuvo antes mejor. Y eso no es algo de lo que se libera Schopenhauer, de hecho lo reproduce, ¿no? Es en ese sentido, Jesús, de no recuperación de lo pasado como si no se hubiera movido, de no reintervención de las cosas como eso ya estaba bien. Porque inevitablemente si tú caes en un pesimismo, pues acabas por decir que ya pasó lo que tenía que pasar, ¿no? O que no ha pasado lo que tenía que pasar porque la gente no tiene cognición de lo que realmente las cosas son. Entonces, como que yo creo que por eso luego leer los textos de Nietzsche en términos muy schopenhauerianos adolece de un sesgo, porque todo el tiempo coquetea con él y todo el tiempo se distancia de él y todo el tiempo está reinterviniendo los términos. Yo creo que por eso el concepto de voluntad de poder, por ejemplo, es tan problemático, porque realmente él todo el tiempo estaba tratando de desentenderse de esas categorías y de esos modos de pensar. Y eso se ve mucho en Nacimiento de la Tragedia, porque sigue hablando muy schopenhauerianamente, no lo puede evitar, no ha encontrado su propio lenguaje, y pues eso es lo que produce este efecto de que veamos, por ejemplo, a Dionisio y Apolo como una dualidad dicotómica, ¿no? Y es lo que influye en ese tipo de lecturas. Entonces, es solo en ese sentido, porque de la mayoría de los pensadores que le gustan, critica y toma, ¿no? O sea, le encanta Shakespeare y el nacimiento de la tragedia se pitorrea de Shakespeare. Le encanta Goethe, ¿no? Y lo utiliza para cosas que va a reivindicar y para cosas que no. Y con Schopenhauer lo que más le molesta es su resignación pesimista. O sea, es como, ah, ya, o sea, es un tema de vitalidad, pues. Y pues bueno, ¿alguien quiere hablar? Porque ya quedan 7 minutos y ya vamos a acabar como el 2, digo el uno, para entrar al 2. Pero ya lo que sigue del uno en realidad es como muy resumible. Me gustaría terminarlo ahí, porque se le puede seguir sacando jugo, evidentemente, si nos vamos línea por línea. Pero es un club de lectura y queremos relajarnos y leer más, ¿no? Entonces, pues con esto como que ya se entiende por dónde lo vaya a llevar, creo yo, a menos de que ustedes me digan que abundemos más. Eh, y pues lo único que hizo fue prefigurarnos de lo que nos va a hablar después, ¿no? Como de que al menos él detecta tres modos en los que se está utilizando su historia, en la historia en su tiempo. Y nos va a proponer otro, que es el artístico, ¿no? La genealogía. Pero eso va a ser mucho más adelante. Y dice, ya para cerrar, eh, hasta los signos escritos que en constante flujo se presentan ante él, yo esto lo subrayé, porque esto de los signos escritos dice, es que hasta aquello que hemos estigmatizado o historizado o identificado a través de ciertos símbolos va a cambiar sus flujos de sentido, pero somos incapaces de ver ese cambio porque estamos estancados en que el significado es una sola cosa. Y este tipo de frases empiezan a verse como muy sucintas y llegan hasta genealogía de la moral. La siguiente sesión les traigo una que ahora no incluí, en donde ella acaba diciendo cómo es que el lenguaje mismo también es la trampa, ¿no? Porque se vuelven signos que no se han
entendido en su transitoriedad y que no se ponen en su tiempo oportuno. Otra vez, lo que hace la genealogía es colocar ese signo en su procedencia particular y entonces entender su valor. Hay que entender el valor de los hechos. Y eso es la forma en la que él entiende que tenemos que hacer historia, porque dice que un fenómeno histórico, y qué bonito que diga fenómeno, ¿se dan cuenta? Ha sido el Señor, pura y completamente conocido y resuelto en un fenómeno cognoscitivo, es cosa muerta para el que lo ha conocido. Pues ha conocido la ilusión, la injusticia, la ciega pasión y en general todo el horizonte terrenamente oscurecido de ese fenómeno. Y al mismo tiempo, precisamente en todo esto, su poder histórico. El poder histórico es el poder de narración, nada más, ¿no? Este poder ahora es impotente para él en cuanto ser que sabe, tal vez aún no para él en cuanto ser que es vivo. La historia concebida como ciencia pura. ¿Cuál es la historia concebida como ciencia pura? La historia crítica de Niebuhr, ¿no? Y convertida en soberana, sería para la humanidad una especie de cierre y balance de la vida, solo como corolario de una poderosa corriente de nueva vida, por ejemplo, de una cultura naciente, la formación histórica es algo saludable. Entonces ya nos dijo cuál es la historia que él va a alimentar, la de la cultura naciente, ¿no? Solamente para hacer cultura, pero hacer cultura es hacer vida. O sea, la cultura es el resultado del ejercicio de la vida. No es un modelo, que este era el proyecto alemán de la Bildung, no es algo que vas y pones como modelo de acción para que la vida se den ciertas determinaciones, ¿no? Sino que la vida va exigiendo sus propios valores. Creo que podemos quedarnos ahí y entrar con el 2. No sé si alguien se quiere echar el 2 o quiere que yo me siga, como quieran. Yo ya me eché el prólogo y el uno. Entonces, si alguien se quiere echar el 2, bienvenido. Y si no, pues le sigo. Mira, igual, tú eres aquí la que sabe más de Nietzsche, por mucho, pero si quieres puedo, para que no se te cargue la mano también, este, pues si quieres podemos dividirlo entre tú y yo, yo desde mi lectura schopenhaueriana, no porque Nietzsche sea solo schopenhaueriano, pero pues es desde donde yo parto, ¿no? Y pues ya vamos a ir contrastando, desde el parágrafo 2. ¿Cómo ves? Yo creo que está bien, porque yo no estoy segura de que sepa más o menos Nietzsche. Más bien esto es como lo que yo he leído. Estaría chido que todos le vayan metiendo de su cosecha, porque vamos a encontrar cosas diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé Sí. que uno de mis sesgos de lectura es que lo leo mucho como con Hegel y Kant, ¿no? Ujú, Entonces, pues es nutritivo, pero es un sesgo. ujú. Entonces, creo que entrarle por otro lado también estaría divertido. Y pues ya, o sea, igual se va a nutrir, ¿no? Porque pues podemos seguir opinando y ahí lo que vayas diciendo, pues le metemos todos. O igual no se anima ninguno de ustedes a exponer el segundo, ¿no? Bueno, quizás a Ivana le pudiera interesar y nos pudiera